RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 7 de la mañana, 51 minutos. Aquí en Quindó se han conseguido el cuerpo de un menor en proceso de gestación. Las autoridades han hecho el levantamiento de este cuerpo, pues que no se conoce en detalle quién podría ser la mamá, toda esta situación, pero indignada la comunidad y triste, muchas de las damas que estaban ahí, inclusive un joven con el cual tuvimos la oportunidad de conversar un poco, de encontrar este feto, como se le dice, ya que lo estaban inclusive levantando los animales. Pero bueno, esperemos que, hombre, estas situaciones no sucedan, porque da tristeza que se pierda una vida que ya estaba prácticamente en un desarrollo, porque hablan de tener unos 4 o 5 meses, Pedro. Sí, señor, yo creo que de pronto más, Rafa, es un feto que sobre las 7:30 de la mañana somos informados que se encuentra aquí en La Yesca, a la altura del puente García Gómez, la entrada para San Martín, en lo que tiene que ver pues en el acceso por este lado, ya sobre la calle 24, puente García Gómez, y bastante sorprendida la comunidad, algunas no, cuando hablábamos con ella decía que pues había bajado, pero que antes era muy normal encontrar este tipo de situaciones, fetos que son tirados a la cuenca de La Yesca, señor. Allí vemos pues da tristeza sí, que pasen este tipo de cosas. Sí, de todas maneras, Rafa, si no está información, desde que está en el vientre esta información, es una vida que se interrumpe, es un ciclo que se interrumpe muchas veces por recomendaciones clínicas, muchas veces por irresponsabilidad de padres y madres, en fin, hay cantidad de situaciones que llevan a que una situación de esta pase, pero aquí lo reprochable es dónde va a tener el cuerpecito de esta criatura, que la logran ver porque 2 gallinazos ya lo estaban levantando. Claro, lo habían puesto en el seco ya. En el seco, sí, señor, para devorarlo. Entonces son cosas que sí dice uno, Dios mío bendito, que puede estar pasando. Hablamos allí con las autoridades, hablamos con algunas personas que estaban allí, vecinos del sector. Este joven que viene aquí, que fue la persona que valientemente intentó, porque creía que era un niño, pensó que estaba vivo, que era un niño con vida, perdón, corrió a buscar botas para meterse, pero una vecina también lo para, le dice que no, que ya está muerto y que se puede meter en problemas donde intente, claro, donde intente. Con él pudimos hablar, hemos buscado también la reacción de Monseñor Carlos Barreto, el obispo Barreto, bien, para mirar desde la iglesia cómo se está viendo este tipo de cosas. Recuerde usted que se han venido haciendo ingentes esfuerzos, unos por legalizar el aborto, la posición de la iglesia, situación complicada, pero hemos hablado allí con un vecino del sector que amablemente pues nos ha querido contar esta desagradable experiencia. Sí, señor, escuchemos lo que nos ha dicho ese joven. O sea, yo estaba en una cita médica y venía en el puente, pues yo vi algo que los gallinazos levantaron, creía que era unas tripas. Y ahí cuando ya me acerqué vi que era un niño. Me dio como tristeza y espanté los gallinazos. Pues iba bajando. Los gallinazos lo cogieron entre 2 y lo montaron aquí. Pues lo montaron a tierra, pues. Entonces ya yo salí corriendo a llamar a mi mujer. Y cuando salí corriendo a llamar a mi mujer, volvieron los gallinazos y le picaron la cabeza. Y a ella llamé la vecindad, comenzamos a ver, incluso hasta grabé con mi celular. ¿Qué te imaginas, hombre, de todo esto? Que te consigues con un bebé, es prácticamente proceso de reproducción.
qué hora era cuando lo viste? Pues me sentí muy mal porque me imaginé pues porque mi mujer está en embarazo y todo. Y al verlo ahí como que como soy una persona que estoy sufriendo una enfermedad como de respiratoria, sentí como que me iba a dar como un infarto, entonces sentí mal y traté de calmarme y ya la gente comenzó a ver y lo que dije fue llamemos a la policía para que intervengan esto. ¿Trataste de cogerlo, me dijiste? Sí, traté de cogerlo, pensé que estaba vivo y traté de cogerlo y cuando ya vi que estaba muerto pues yo dije no, igual lo voy a coger. Y una señora me dijo, no lo cojas porque de pronto tenés problemas con la ley. Y ya me quedé quieto. Y comencé a grabar con el teléfono. Incluso tuve las botas ahí para ponérmelas para bajar a cogerlo. Pero me quedé quieto mejor. Ahí estaba pues, hombre, esta imagen que no es muy agradable, pero hombre, es lamentable toda esta situación. Precisamente, Pedro, como usted lo estaba manifestando, pues uno busca qué piensa de pronto la misma gente, pero también la Iglesia Católica sobre el tema del aborto, toda esta situación que se vive en nuestro país, sobre todo aquí en nuestra ciudad capital hoy cuando se a un bebecito, porque era entre otras cosas de sexo masculino. Sí, señor. Sobre esta situación. Para eso hemos llamado a Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Quibdó, para que nos hable del pensar de la Iglesia sobre este tema del aborto. Monseñor, buenos días. Buenos días, Rafael, todos los integrantes de la mesa y a toda la audiencia. Este es un hecho pues que es rechazado por la Iglesia. Realmente el aborto es un atentado contra la vida. Los derechos humanos tienen que ser garantizados desde que la persona está en el vientre de la madre hasta que concluye su vida por un proceso natural que concluye en la muerte física. Y tienen que ser custodiados esos derechos a lo largo de la vida. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha dicho del aborto que es un crimen porque es atentar contra la vida de un inocente. Hoy cuando se han presentado tantas discusiones, Monseñor, sobre el tema del aborto, donde algunos están a favor, otros en contra, un departamento como el nuestro que vive situaciones tan desagradables a rato, ¿qué pensar? ¿Será que la gente se desconcientizó de toda esta situación y por eso toma la decisión de abortar? El homicidio de una persona que está en el vientre de la madre no se puede justificar o no se puede proponer como un remedio para ciertas situaciones. Hay que tratar de resolver los otros problemas que pueden estar detrás de un aborto y que consisten fundamentalmente en una falta de respeto por la vida, en muchos casos de la irresponsabilidad de la misma persona o de algunas personas que van agrediendo a la sociedad también. Entonces, no debe plantearse la solución a través del acto de acabar con la vida de un feto que está en el vientre de la madre, que ya es un ser humano, sino que hay que buscar otras soluciones. Entonces, la solución para un acto irresponsable no debe ser otro acto irresponsable. Monseñor, buenos días. La Corte Constitucional en 2006, pues de cierta manera, le dio razón a algunos grupos feministas que manifestaban que la vida de un feto no podía estar por encima de la vida de un ser ya nacido, máxime si la vida de ese feto no iba a ser digna, ha penalizado el aborto en algunos casos. La Iglesia todavía continúa en desacuerdo en esa línea o también ha ido entrando
como en razón cuando se presentan este tipo de situaciones como malformación del feto u otras, monseñor? Mire, el principio fundamental es la defensa de la vida. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Jeremías decía, desde que estaba en el vientre de mi madre ya me conocía. Está hablando, digamos, a la acción de Dios. Y a través del Nuevo Testamento, pues, se sigue valorando la vida que está en el vientre de la madre. Recordemos el encuentro de Jesús y de Juan Bautista, que estaban precisamente en el vientre de sus madres, y desde el primer siglo la Iglesia ha condenado el aborto. Entonces, aquí no se trata de mirar los derechos de uno por encima del otro. El derecho a la vida es el derecho fundamental. Lo que alegan muchas personas es el derecho a su cuerpo. Yo tengo mi cuerpo y yo quiero hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Y ese no es el principio. El principio es el derecho a la vida. Monseñor, hay situaciones que se presentan, como usted lo decía, algunos casos de irresponsabilidad, dígase por desconocimiento, dígase por no enfrentar a la sociedad, dígase por un embarazo a temprana edad, y realmente las personas en el desespero no saben dónde acudir. Hasta dónde también hay responsabilidad de las instituciones, dígase de bienestar, por ejemplo, hasta dónde hay responsabilidad de las instituciones para guiar, y cuando pasan estas situaciones, que más bien ser preventivas y no ya que tenga que llegar a una situación como la que evidenciamos ayer, donde no sabemos las condiciones, no conocemos, pero que ya las autoridades iban a empezar a ir a los hospitales, a los puestos de salud, a ver dónde había llegado una mujer con síntomas de aborto y tratar pues de ubicarla y de pronto judicializar. Sí, es importante lo que mencionas de la prevención. Y aquí juegan un papel muy importante la familia, el Estado, los medios de comunicación y la sociedad en general. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación, algunos medios los caracteriza una doble moral. Están presentándole a los niños y jóvenes escenas de campa mañana, tarde y noche. Y después la solución que dan es la del aborto. No se están dando a través de los medios valores a los niños, sino los antivalores que los llevan también, los inducen de alguna manera a llegar hasta este tipo de prácticas. En eso es muy importante el trabajo de la familia, es importante el trabajo de la sociedad, y el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida para todos los colombianos. Monseñor, pero bueno, no sé si en un país nuestro donde la gente le gusta es el cemento, de pronto nos hemos hecho las inversiones en concreto, pero no se está haciendo una inversión real en la sociedad, los valores, todo lo que se vivía anteriormente, donde las familias pues nunca practicaban esta clase a no ser que fuera un tema ya pues muy salido del dono, pero no se ha perdido todo eso y no hemos invertido en lo que tenemos que invertir, que son los valores y la parte social de los pueblos. Sí, es que no hemos invertido ni en cemento ni en valores. Realmente la sociedad colombiana es una sociedad muy inequitativa y en donde el Estado no ha promovido los derechos, ni los derechos de los jóvenes, ni los derechos de los trabajadores, ni los derechos de los campesinos, de los afros, de los indígenas, ni los derechos de los niños que están en el vientre de la madre. Entonces, es importante garantizar mejores condiciones de vida para la sociedad y garantizar también la vida digna para todos. La solución no puede ser la muerte, la solución tiene que ser una formación en valores y tiene que ser la defensa de la vida. Monseñor, ¿qué concepto le merece a usted en particular ver, por ejemplo, cómo en las festividades nuestras, en las festividades de San Pacho, durante los 15 días, es donde se ve la promoción, la prevención, regalando condones, casi que incitando, por decirlo así, a la práctica del sexo después de la fiesta? Usted en el recorrido le van entregando condones en los barrios, en la mañana, en la noche,
algunas veces se ve, pero en el resto del año uno no ve ni siquiera en Navidad, en vacaciones, ni en la playa, ni en ninguna parte que se haga este tipo de promoción o prevención. Sí, la promoción y la prevención tienen que estar siempre a nivel de los valores. Las empresas económicas productoras de condones están muy interesadas en que crezca la deformación en los valores para poder crecer en su actividad económica, en su actividad de lucro. Entonces, lo que tiene que haber realmente es una formación en valores, cuando en la familia, cuando en la escuela, cuando en los medios de comunicación social, los niños y jóvenes encuentran valores, no van a hacer de la sexualidad un juego. La sexualidad no se va a volver una manera de manipular a la otra persona. La sexualidad es fruto del amor y tiene que estar también en función de la vida y del respeto a la persona humana. Entonces, cuando pensamos que la solución a los problemas es hacer que se vayan escogiendo el camino más fácil y el camino menos ético, pues terminaremos en este tipo de situaciones y cada vez se agravarán más, digamos, las formas de irrespeto en la vivencia de la sexualidad. Monseñor, entonces, ¿qué recomendaciones hacer cuando hoy tenemos una población altamente desescolarizada, cuando vemos a nuestras jovencitas en las calles, cuando vemos que el desplazamiento también nos tiene hoy aquí, por decirlo así, lleno una cabecera municipal, por hablar apenas de lo que se está viviendo en Quibdó hoy, cuando tenemos hoy gran cantidad de gente que viene en el rebusque? Hoy es común ver venezolanos por aquí, brasileros que vienen con el tema de la minería. Nos ha tocado un cambio brusco aquí en la capital, Monseñor. Desde la iglesia, ¿qué cree usted que se puede hacer o recomendar? No para subsanar, porque se va a demorar mucho, pero sí para que empecemos, lo dice usted, desde los medios de comunicación, las administraciones, un trabajo interinstitucional, y que se puedan parar este tipo de situaciones. ¿No? Sí, lo estamos escuchando. Bueno, es un trabajo conjunto que se tiene que hacer. El Estado tiene que crear mejores situaciones de vida para las personas. La familia los padres tienen que ser realmente acompañantes de sus hijos. Un padre irresponsable que deja a unos hijos solos, abandonados, los expone a muchísimas situaciones, dentro de esas a un embarazo precoz, a una violación, a que caigan en redes de prostitución infantil, y por lo tanto el ideal del evangelio de la familia, en donde están un hombre y una mujer cuidando de sus hijos, tiene que ser el que prevalezca. Tenemos que ir a la raíz de los problemas. La institucionalidad, como el ICBF, como la academia, tienen que estar también en esa formación de valores y en esa prevención. Los medios de comunicación social no pueden caer tampoco en la trampa de pensar que la solución es por lo que sea tener vida sexual desordenada desde que se tengan medios anticonceptivos. Estamos hablando con Monseñor Juan Carlos Barreto, el obispo de la diócesis de Quibdó. Monseñor. Bueno, se nos ha ido, hemos perdido la comunicación, pero bueno, creo que es más que suficiente pues la charla que hemos tenido con Monseñor. Yo creo que a veces también la familia nos da miedo hablarle a nuestros hijos, como dicen por ahí, a calzón quitado, y decirle las cosas como son. Muchas niñas, muchos niños hoy no conocen el tema de la sexualidad porque hay padres que les da temor contarles o decirles, pasa esto, hay que cuidarse, hay que esto. Muchas veces suceden esos casos, y si cometemos errores los adultos, pues lógicamente pues un joven o una niña lo comete con más frecuencia, y eso es lo que yo creería que también hay que evitar, para que no se presenten hechos como estos, que a veces esto lleva a cometer el error por el miedo, por el temor, por el señalamiento,
que no Sí, debiera ser además así. del error, colocar en riesgo la vida, ya se acaba con una, pero queda en riesgo la otra. Rafa, el aborto es una cosa tan seria que muchas personas lo practican y terminan con problemas posteriores, después no pueden ya concebir, no pueden tener hijos, ya se les imposibilita por la forma casera que lo hacen, por la forma tampoco profesional, también por el miedo de ir al médico, se les vienen en hemorragias, en fin, por eso le decía yo, el temor que hay ante la sociedad, ya están dispuestas a hacerlo y ya la decisión está, el hecho va, las consecuencias son las que vienen después. Y es que de acuerdo a los estudios se trata de la tercera causa de muerte materna en Colombia, el tema del aborto. Le manifestaba lo que había dicho la Corte a Monseñor Barreto, y es que pues se dio vida a lo que se conoce con la interrupción voluntaria de ese proceso de gestación del niño, pero solamente se deben tener en cuenta 3 condiciones que deben ser comprobadas antes de tener la posibilidad la madre de tomar esa decisión que es voluntaria, ni siquiera pasa por los médicos que van a manifestar o a decir usted debe abortar, sino que debe ser últimamente ella quien va a decidirlo así. La primera tiene que ser cuando se pone en peligro la salud física o mental de la mujer o su propia vida. Hay una segunda que es cuando se presenta ese embarazo por resultado de una violación. Y la tercera y última, cuando ese feto, ese procedimiento pues arranca luego de un incesto. Allí ha dicho la Corte tendrá la posibilidad la madre de hacer uso de la interrupción voluntaria del embarazo. Debe hacerse bajo el acompañamiento de una autoridad médica, por ejemplo en este caso, o en alguno de los casos por Profamilia, quien debe agendar citas, hacer seguimientos y luego para evitar el tema del que hablaba Pedro, las muertes y demás, hacer un seguimiento de entre 5 y 15 días de acuerdo a las complejidades que se hayan presentado. Eso por el lado de lo que ha dicho la Corte en materia de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero en materia penal también lo consagra el artículo 122 del Código Penal, en donde están tipificadas las penas, es decir, los años que van a ser impuestos a la persona que practique el aborto. Y dice literalmente de la siguiente manera: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior, es decir, el procedimiento de aborto. Sí, señor, ahí está pues la situación, este tema que es un tema de nunca acabarse en el mundo, no solamente en Colombia ni en el Chocó, sino en el mundo entero, donde hay gente que está de acuerdo con el aborto y otros no estamos de acuerdo con el aborto. Sí, mira, hay médicos que no se atreven después de que pasa cierto tiempo, no se atreven a hacer este tipo de prácticas. Unos se llenan de sentimientos, dicen que ya es una persona, que ya está un niño que está ya formado, que ya lo toman como... Claro. Hay otros que no, y por una cuantiosa suma de dinero también se atreven a poner en riesgo la vida de una persona. La vida de una persona. Acaban con una y ponen en riesgo la otra. Entonces también va mucho en el criterio médico, en el tema de la ética. Claro. En fin, hay situaciones que esto daría para largo. Sí, mire, esa figura se conoce con el nombre de objeción de conciencia. Es la que manifiesta el médico cuando no está dispuesto por cuestiones religiosas, por cuestiones que deben ser sustentadas además para no practicar ese procedimiento. Los médicos pueden hacerlo como personas, ¿no? Como profesionales. Las que no pueden hacerlo son las entidades como tal, es decir, una IPS o un hospital en general no podría declararse o no podría hacer uso de la objeción de conciencia, pero sí el médico apartarse de la práctica de ese procedimiento. Y la situación es tan difícil que hoy hay muchas mujeres que dejan niños en los andenes, en la basura. Sí, pero bueno, aquí casi que en las redes sociales lo que hemos visto, Álvaro, si por favor nos apoya las imágenes, lo que hemos visto, lo que dice la gente exactamente, regálelo, déjelo nacer, póngalo no sé dónde, en fin, cantidad de situaciones que la gente prefiere, ¿no? Preferiría. Pero mire, son cosas tan comunes de lo que hablaba Juan Gabriel ahorita, que nada más en una ciudad como Bogotá usted encuentra casi 3, 4 cuadras
que son dedicadas al aborto. ¿Sí? Sí. Y todo el mundo lo sabe. ¿Eh? Es normal. Usted sabe que la que entró allí Va por algo. va por algo. O a ver cuándo se lo hacen, o a ver cuándo puede llevar a la sobrina, o cuándo puede llevar a la hija, y cuánto le vale. ¿Cuánto le vale? Y ahí están las clínicas, pero están allí. Son 3 cuadras, rectas, hay otras, y póngale usted a la redonda cuántas más, pero usted sabe que en ese barrio, en ese círculo, funcionan las clínicas de aborto, mal llamadas clínicas, porque a veces son hasta unos chusitos allí, alquilan allí una casa, en un garaje, en un segundo piso, tienen la camilla, tienen esas tenazas que desbaratan a lo que sea, y allí se practica eso las 24 horas del día, señor. Es decir, por turnos. Sí. Entonces, y nunca he visto uno un escándalo, ni capturas, ni que los hayan pasado. No, allí se hace normal. Normal, sí, señor. Qué pesar. 8 de la mañana, 17 minutos. Hacemos pausa, ya volvemos. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kutenroikovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448.